Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este podcast que ya casi echábamos de menos, hacía tiempo que no grabábamos uno, y por aquí estamos de vuelta otra vez con nuestra queridísima Maribel y mi nombre es Dani Alonso de la Escuela Moni. Así que, bueno, hoy os traemos varias reflexiones además a mí se me ha ido pasando, me ha ido pasando esta semana un poco, conforme estábamos hablando de los temas y yo conecté con ayer me empezaron a pasar muchas cosas, y es la edad, las inversiones y cómo se relaciona el dinero y la edad, ¿no? Cómo están esas creencias, cómo pensamos, cómo están esos pensamientos con respecto a la edad que tenemos y cómo bueno, pues trabajamos con el dinero, nos manejamos con él. Entonces, bueno, Maribel, ábrenos tú el melón hoy, a ver qué nos traes. Bueno, pues creo que en la actualidad nos encontramos con dos perfiles muy diferenciados. Por un lado tenemos el perfil, vamos a decir, Warren Buffett, que vemos una persona mayor que lleva invirtiendo un montón de años y que esa inversión como, pues que le ha ido dando un rendimiento pensando en el largo plazo. Y luego tenemos los criptobros que están pensando en el beneficio inmediato, en invertir en criptomonedas o en inversiones mucho más arriesgadas que las que pueda realizar Warren Buffett o que las que pudo hacer en su momento, y que es un perfil muy, muy diferente, mucho menos conservador, mucho más arriesgado. Y bueno, pues estamos ahí, ¿no? Entre necesitas muchos años para conseguir rentabilidad o pues la rentabilidad es cuestión de horas. ¿Tú qué crees? Pienso que la rentabilidad es cuestión de tiempo y conocimiento. Ujú. Sobre todo, la parte importante es la del conocimiento. Es decir, si tú tienes cierta información que te dicen, oye, si compras esta inversión, haces esta inversión, te va a dar una rentabilidad del 40, harías la inversión y tendrías una rentabilidad del 40. Sin embargo, si no tienes ese conocimiento, no tienes esa información, y esto estoy poniendo un caso muy extremo, evidentemente nadie lo va a saber, ¿no? Pues muy Ujú. difícil que la gente lo sepa. Si no tienes ese conocimiento, probablemente en vez de a la inversión de 40, te irías a una inversión pues que te dé un menos 5 o un 5. Entonces pienso que después de haber invertido tanto en criptomonedas como en mercado bursátil, como en empresas, como en muchos sitios, al final es la información, la formación también la clave de que tengas mejor rentabilidad. Curioso que me digas esto porque eh, algunas personas me han comentado alguna vez que esto de invertir es un mundo muy complejo y que tienes que saber muy bien dónde te metes. Esa afirmación implica que tú tienes que dedicarle muchas horas a formarte, porque hay muchas maneras de invertir. Entonces, para poder elegir cuál es la mejor, tienes que saber mucho. Y eso requiere mucho esfuerzo y mucha gente ya ni lo intenta. Es decir, vamos a decir, un trabajador promedio dice, ¿y yo cómo voy a invertir? Si tengo si yo no sé nada, esto es un mundo desconocido para mí, meterme en algo que no conozco y saber que ahí puedo palmar pasta, pues no lo voy a hacer. Ujú. Sí, es un poco así. Lo que también sucede es que depende del volumen que inviertas. Es decir, no es lo mismo el 5% de 1.000 euros que puedes meter porque es lo que tienes ahorrado y a veces lo necesitas para arreglar el coche porque se te ha roto, que tener 100.000 euros y tener ese 5% de rentabilidad. Entonces, evidentemente, si la persona está pensando en invertir su dinero, siempre es más interesante hacerlo con mayor capital, porque te vas a un 5%, te vas a un 3%, te vas a un 4%, que a partir del 4 o 5 ya te protege un poco de la inflación, por lo menos ese capital, y realmente no tiene tanto riesgo ni tienes por qué saber tanto. Ahora, lo que tienes que saber es a encontrar la persona adecuada que te pueda dar la información adecuada, porque esto es otra, que con las redes sociales y con la cantidad de gente que hay, pues, ¿quién es el que sabe, el que controla, ¿no? Siempre hay que ir a la fuente, y eso siempre lo digo, de que tienes que ir al que tú veas que es un crack, al que es una máquina, al que tiene resultados, al que se dedica a eso. Por ejemplo, hay ejemplos por ahí que si te vas al mercado inmobiliario, pues habrá mucha gente del mercado inmobiliario, pero siempre hay como uno, dos, tres nombres que tú dices, hostia, es que estos son unos máquinas. Oye, pues vea esos. ¿Esos qué te van a decir? Pues a lo mejor te dicen el 5%. Pero llega un chaval por ahí que empieza en auge ahora y te dice un 40, pues evidentemente tu perfil de riesgo, el perfil de riesgo de esa inversión, pues es mucho más alto.
Entonces, bueno, a veces no es invertir tanto tiempo, sino también encontrar a las personas adecuadas, porque no tienes que saber de todo. Tienes que Ujú. saber un poco para que no te engañen, pero también es juntarte con las personas adecuadas. O sea, que al final es informarte de cosas que debes saber, pero no de saberlo todo. ¿Qué va? Y también, ¿Qué va? que lo comentabas tú, tampoco es necesario ser rico para empezar a invertir. Es decir, puedes empezar a invertir antes. Aquí la diferencia son las expectativas de cada uno, ¿no? Si inviertes 100 euros cada mes, no vas a tener la misma rentabilidad que la persona que está invirtiendo 100.000 cada mes. Y a Ujú. lo mejor ahí también se rompe un poquito el estereotipo del inversor, ¿no? Pero invertir podemos ser inversores cualquiera de nosotros. Sí, claro. Sí, es que esto lo hablábamos tú y yo hace unos pocos días y lo dijimos claro, es que literalmente te compras una acción que valga un céntimo y ya estás empezando a invertir. Mm. Ahora, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar de ahí? Pues lo que sea. Pero con un céntimo evidentemente no te vas a salvar el sueldo de los meses, de todos los meses, ni vas a pagar el alquiler de tu casa, ni la hipoteca. No, claro. Entonces, en este sentido, también quiero romper un poco el patrón de lo que se viene diciendo en redes sociales, porque ya sabes que nosotros somos muy disruptivos en este sentido, Mm. y es el mensaje este que se dice de invierte para generar más dinero y hacerte rico y tal. Es que no, es que es al revés. Que no necesitas hacerte rico, pero necesitas tener un capital que si estamos hablando de un 5 o de un 10% de rendimiento sea significativo. Porque si al final estás invirtiendo, poniendo en riesgo tu capital para ganar 10 euros, hostia, pues esos 10 euros tampoco te van a solucionar la vida. Entonces, las inversiones, según para qué, te pueden resultar interesantes para hacer crecer tu capital, para protegerlo de la inflación, para vivir de ello, pero cada una de esas inversiones requerirá un dinero concreto. Si quieres vivir de esas inversiones, pues a lo mejor necesitas 4 pisos alquilados. ¿Y 4 pisos alquilados qué supone? Pues depende de la comunidad donde vivas. O sea, a lo mejor son 400.000 euros, a lo mejor son 200.000. Aquí en Murcia, por ejemplo, pues puedes, a lo mejor por 250.000 tendrías 4 pisos. Los podrías alquilar por 700 euros, 800 euros. ¿Cuánto te dan? 2.400 al mes para vivir, 2.000 euros al mes, 1.800. ¿Vives con eso? Pues ya tienes una inversión que te da esa vida que tú quieres o ese sueldo que te ayuda a pagar las facturas. Ujú. Ahora, ¿es ese tu objetivo? ¿Tienes ese dinero? ¿Tienes ese capital? Entonces, el concepto también es un poco, primero aprende a ganar dinero y después aprende a invertirlo. Y la gente suele saltarse el paso y entonces invierte el dinero para ganarlo. No, no, aprende primero a ganarlo y luego ya lo inviertes. Porque traders e inversores que ganen pasta, pues es como los youtubers. Hay, pero mira el porcentaje. Mira el porcentaje que hay. Gente que sepa hacer dinero, más que bien 2.000, 3.000 euros al mes, también hay, pero el porcentaje es superior. Entonces aprende a hacer dinero y luego ya, cuando tengas y digas, hostia, ¿ahora qué hago yo con esto? Bueno, pues entonces, pues protégelo de la inflación, invierte un poco, que ese dinero genere más dinero. Al final es una pelota de nieve. Es un proceso que cuando lo empiezas, pues ya va rodando cada vez mejor. Y estamos hablando de invertir dinero, pero en realidad se pueden invertir muchas cosas. Por Ujú, ejemplo, invertir tu tiempo, invertir tu dinero también, pero invertir tus recursos. Por ejemplo, tú estabas hablando que cuando queremos invertir es bueno que sepamos cosas. Eso quiere decir que primero hay que hacer una inversión previa de tiempo y tal vez de dinero en formarte en ese sentido. Eso también tiene un retorno, porque al final la definición de inversión es poner de tu parte algo para luego recuperarlo y sacarle una rentabilidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ujú. Sí, 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 Entonces es correcto. importante dónde inviertes, no solo tu dinero, sino tu tiempo, tu foco, tu esfuerzo, para que luego tengas esa rentabilidad de vuelta, que no tiene por qué ser dinero, puede ser conocimiento que te ayude a generar ese dinero. Ujú, correcto. Esto lo hablábamos en la formación gratuita del otro día. Le decíamos a la gente, invierte en ti, en crecer, en mejorar tus capacidades, en mejorar cómo piensas y ya después aplica. Esta es la parte importante, que mucha gente hace muchas formaciones pensando que eso le va a cambiar la vida, pero la realidad es que luego no aplican lo que aprenden en los cursos. Entonces, ostras, pues yo he hecho un curso, pero tampoco me ha servido para mucho. Sí, me he dado cuenta de dos cosillas, las que haces clic en el curso.
Pero si después no aplicas los conceptos, no trabajas lo que aprendes, pues difícilmente va a llegarte un resultado diferente. Bueno, claro, ahí está la gran diferencia. Si tú pones dinero para hacer un curso, pero luego no aplicas, no se produce un retorno. Por lo tanto, no es una inversión, sino un gasto. Ujú. Entonces no tiene ningún sentido gastar por gastar. No. Bueno, a ver, sí, te lo pasas bien, te has ido de paseo, has salido de tu casa, has roto la rutina, es cojonudo, conoces gente, pero a ver, si tu objetivo es generar más o mejorar tus resultados o cambiar alguna situación de tu vida, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, es muy importante el hecho de aplicar porque no solo estás invirtiendo tu tiempo, o sea, no tu dinero, sino que también inviertes tu tiempo, que es lo que yo quería decir. Ujú. Entonces, el tiempo es un recurso que nunca vuelve. Por lo tanto, joder, si estás dedicándole X tiempo a X formación, que el tiempo merezca la pena, que la inversión de tiempo merezca la pena, que cambie algo en tu vida, que algo mejore, por lo menos eso, Bueno, pues volviendo al título del podcast de hoy, ¿cuál es la mejor edad para empezar a invertir? cualquiera. Dijo, no sé si fue Dalai Lama que decía, el mejor momento de plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. Tal cual, tal cual. Sí, hay que quitarse un poco esas creencias. A ver, es cierto, cierto, tampoco vamos a decir la mejor edad para invertir es cualquiera. Es cierto que si, por ejemplo, trabajas en interés compuesto, cuanto más años inviertas, pues mayor beneficio vas a obtener al final del ciclo. Pero bueno, es que no todo se basa en interés compuesto ni el mundo se acaba ahí. Hay muchas fórmulas, hay muchas formas, hay muchas cosas. Y al final lo que se trata es de lo que hablábamos al principio, Maribel. A ver cómo lo ves tú. Al final lo que se trata es que el dinero no pierda su valor, sino que lo mantenga. Es decir, eso también requiere que vaya ingresándose más y que con ese dinero también lo puedas disfrutar, que puedas hacer cosas, que no esté ahí muerto del hambre, ay, De aburrimiento. de aburrimiento el pobre. Bueno, al dinero le gusta moverse, le gusta la rapidez. Eso también lo hemos hablado alguna vez. Mm, Estar estancado lo que hace es que se devalúe. mm, sí, y más al ritmo que estamos teniendo estos últimos años, que va como muy rápido la devaluación del dinero. Lo que pasa es que como es algo invisible, la gente no es consciente. Y aunque nosotros se lo digamos aquí, y no solo nosotros, lo dice un montón de gente, al final Mm. el tema de la inflación, vamos, está trilladísimo en redes sociales, no es consciente por el hecho de que no están viendo cómo llega un tío y te parte el billete por la mitad y dice, ahora en vez de 100 pavos tienes 50. Disfrútalos, máquina. No, tú ves un billete y sigue siendo un billete de 100. ¿El resultado cuál es? Que ahora ese billete de 100 pues te llena un depósito cuando antes te llenaba 4. Bueno, pues es invisible, pero también hay que tener en la cabeza, pues eso, que tenemos que estar trabajando permanentemente, invirtiendo si no sabemos invertir o si no tenemos el capital o no sabemos qué hacer de momento, invertir en ese conocimiento a saber qué hacer con nuestro dinero para ingresar más, porque al final, y esto ya vamos a abrir otro melón, y de hecho lo podemos juntar con otro podcast o podemos continuar con este podcast, podemos hacer lo que nos dé la gana, también el concepto de cada vez ingresar más, porque siempre como que nos quedamos en, bueno, pues ya subirán el salario mínimo, bueno, pues ya me subirán el sueldo. No, pero tú proactivamente también tienes que ser capaz de crear una fuente de ingresos extra a lo que ya tienes. También tienes que ser capaz de aportar más valor en tu empresa y de dar más valor y de aportar más para que eso al final como resultado te traiga un ingreso extra o te aumente en el sueldo. Y si no lo verán donde estás, pues lo verán en otro sitio. Y si no lo verán en ningún sitio, joder, pues valórate tú y móntate una empresa o emprende o haz lo que tengas que hacer. Pero también tenemos que tener en cuenta eso, porque ahora mismo seguimos con un sueldo, pues, no sé, el- el salario mínimo creo que son 1.100, no me hagáis mucho caso, no tengo el dato exacto, pero serán unos 1.100, cuando la realidad es que un piso, por ejemplo, en Madrid, pues a lo mejor ya el alquiler son 1.000 pavos. Y yo sacaba cálculos el otro día, acuérdate que estábamos sacando Sí. cálculos para la casa y tal. Yo decía, hostia, es que con 3.000 pavos, entre coche, luz, agua, 3.000 pavos, hablo para que lo gane una persona, que lo ganen dos personas, me da igual, 3.000 pavos en una casa, en una propiedad. Tía, ya se hace cuesta arriba como te columpias demasiado. Sí que es verdad que vas a ir holgado, pero como te duermas en 5 o 10 años, 3.000 pavos va a ser una mierda. Una mierda. Si ya tienes en alquiler en 1.000, a poco que gastes luz, agua, tal, ya estás en 1.200, 1.300, pero muy fácil. Más la comida, que serán otros 400,
ya te has ido casi a 2.000. No tengas muchos coches. Ten un coche, paga la letra, 300 pavos, 350. O sea, es que es una locura. Es una locura. ¿Cómo ves tú esto, Mariel? ¿Cómo lo ves? Sí, Danos yo tu veo punto de vista. que si no tienes la capacidad de producir dinero por tu cuenta, dependes de muchos factores externos que te limitan constantemente en ese sentido, ¿no? Entonces, es muy posible que personas que vivan en ese contexto, el tema de la inversión lo vean como imposible, ¿no? Porque cuando decidimos, vamos a intentar ahorrar, este perfil de personas lo que piensa es dónde puedo ahorrarme estos gastos para conseguir ese margen, ¿no? Entre lo que gano y lo que gasto. El problema es que llevamos muchos años apretando el cinturón y llega un momento en el que dices, ¿y ahora de dónde recorto más? Pero el tema no es de dónde recortas, el tema es ser un poquito creativo para ver de dónde puedes aumentar ese margen, dónde puedes conseguir ese dinero que realmente quieres ahorrar cada mes. Y eso no lo tenemos muy trabajado en España, somos más de pensar en que nos lo proporcione un agente externo, ya sea una empresa, ya sea el Estado porque eres funcionario, ya sea porque estás esperando ayudas. Y cuando dependes de los demás, que no dependes de tus propias acciones, pues te ves limitado en muchos ámbitos. Y evidentemente en el económico, ni te cuento. Sí, entonces tú, esto de la ley del recorte, ¿cómo lo ves? Porque creo que es algo que se ha instaurado mucho en España de hay que recortar, hay que recortar, hay que recortar. No, claro, sí, hay que recortar. Eso es una parte de la responsabilidad de cada uno. Porque si tú te estás, yo qué sé, te estás gastando en un servicio, como puede ser, por ejemplo, la fibra, te estás gastando yo qué sé, 80 euros en fibra, pero hay tarifas más económicas que más o menos incluyen lo mismo o con menos velocidad de fibra, pero tú al final utilizas internet para mirar el correo, para mirar las redes, que no necesitas 600 megas de fibra, pues a lo mejor sí que te interesa recortar por ahí. Eso es una manera inteligente porque al final no es que estés recortando tus hábitos o las cosas que tú hagas en tu día a día, simplemente estás siendo más coherente. ¿Para qué quieres las 600 megas y a lo mejor estás gastando 50 al mes? Entonces, hay que ser responsable por ahí y por el otro lado, pues hay que ser ambicioso, no conformarse. Entonces, cuando no te conformas, no estás esperando que los demás vengan a darte las cosas, sino que te mueves y activas la mente también. Claro, cuanto más aprieta la cosa, más activa está la mente. Ujú. Muy bien, muy bien. Claro, en este caso, lo que también hemos dicho en algún momento, que en tiempos de crisis la creatividad como que se activa, ¿no? Sí. Cuando estás ahí en un bache. Sí, sí. Otra cosa no, pero en este país, en España, somos muy creativos. Mucho. Solo tienes que ver cada vez que viene una época de crisis o algo que nos preocupa socialmente, la cantidad de memes que salen por redes sociales. Eso es ingenio. En este caso están enfocados al humor y a que no te preocupes por las cosas, sino que te rías de ellas, y es fantástico. Pero también podemos utilizar ese ingenio enfocado a nuestra propia productividad, ¿no? A ver de qué manera, si estamos enfocados en ganar más dinero, qué puedo hacer para, para ganar más. Esto lo hemos hablado alguna vez, Dani. Hay gente que se le da bien hacer pasteles. A mí no, por ejemplo. Yo compraría un pastel de estos personalizados para una ocasión especial. Pues ¿por qué no venderlos? Porque mucha de esta gente los regala. Te lo hago yo porque me hace ilusión. Mm, Pues aquí a lo mejor hay un pequeño negocio del que poder empezar una actividad o simplemente pues hacerlo de manera puntual pues porque te quieres sacar ese sobresueldo. Y quien dice pasteles pues a lo mejor dice otra cosa. Por ejemplo, mi padre se le daba muy bien la jardinería y más de una vecina suya le dijo, oye, ¿por qué no te pasas por mi casa? Te pago tanto y me arreglas el jardín. Mi padre siempre dijo que no, porque él dice, ¿cómo voy a ir a su casa? Pero, pero ¿por qué no? Lo podría haber hecho. correcto. Y así miles y miles de ejemplos, gente que tiene mm, pues una habilidad para hacer una cosa de una manera especial, pues poder explotarlo. Gente que dibuja muy bien, hay gente que hace otras cosas, no sé, gente que es humanitas. Sí, sí, sí. De hecho, me viene a la cabeza, estabas diciendo que me vienen a la cabeza como varios ejemplos, Mm, sobre todo
No estamos hablando de que la persona aumente 1.000 euros sus ingresos al mes, así de inicio. O sea, pero a poco que hagas cualquiera de estas cosas y la vendas por 50 y te preocupes solo por hacer una venta o dos ventas al mes, que no es ninguna locura, es que al final, pues, vendiendo pasteles, siempre hay alguien que cumple años ese mes, o el amigo del amigo que cumple años, siempre tienes eso. Poco que lo vendas y le saques ahí una rentabilidad de 30, de 40 euros, claro, pues ya te viene bien para pagar X cosa, ya te viene bien para esto. Pues ya si lo ahorras ese año, a lo mejor ya son 500 euros más que tienes en tu gas, en tu bolsillo, que no tenías el año pasado. Que lo mismo te viene bien para pagar el coche del año siguiente, o sea, el seguro del coche. Una serie de circunstancias, ¿no? Sí que es verdad que, pues es que ya vamos agobiados de tiempo y porque estas cosas luego salen. Estamos ya cansados de Sí. que nos salgan todas estas cuestiones, ¿no? Pero si es que es lo que me faltaba, llegar a mi casa con los chiquillos, con tal, y todavía ponerme a pensar en que tengo que hacer un pastel. Bueno, al final se trata de priorizar y de tomar decisiones. ¿Quieres conseguir algo? ¿Necesitas eso? ¿Sabes que tienes que invertir un tiempo X? Pues al final la decisión es tuya. Tú diriges si quieres, si no quieres, sabiendo que el resultado es, pues, ganar un poco más o quedarte como estás. Claro, claro, hacer cosas diferentes implica pues que tú te sientas incómodo. Lo fácil es seguir haciendo lo de hasta ahora y si hasta ahora te has estado quejando y no haces nada, pues lo fácil es hacer eso. Y evidentemente cuando produces un cambio en tu vida, pues hay un periodo de adaptación, un periodo en el que todo tiene que ir encajando poquito a poco. Si tienes hijos y de repente pues te pones a hacer pasteles los fines de semana, pues tú verás cómo adaptas ese espacio en tu rutina habitual. Pues yo conozco una chica que empezó a hacer esto, que luego lo dejó, ¿no? Lo hizo durante un tiempo pues que necesitaba ingresar más. Y ella en ese momento tenía dos críos pequeños y lo que hacía es pues invitar a sus hijos a la cocina, te estoy hablando de 3 añitos o así, los invitaba a la cocina y mientras ella amasaba y todo, pues les daba una porción y que ellos jugaran con eso. Y de esa manera los Mm. tenía entretenidos y además estaban allí con ella. O sea, a mí me pareció Claro. fantástico porque al final es cómo adaptar la situación a lo que tú tienes. O sea, no hay nada imposible si tú te lo planteas seriamente, pero sí será imposible si te lo estás planteando como una excusa para no hacerlo. Entonces, al final, depende de cada uno. Muy bueno, muy bueno. Sí, es tal cual. De hecho, a mí me está viniendo a la cabeza otro ejemplo de una persona muy cercana que trabajaba en la cerrajería. Estaba con la ferretería, pero no. Trabajaba en la cerrajería y los fines de semana, pues los sábados por la mañana decía, oye, pues tengo un hueco libre de 9 de la mañana que me levanto a 12 que tengo que llegar a casa a hacer la comida y tal. Padre de familia y con sus hijos, su mujer, encargado de la comida los fines de semana y el resto de la semana, pues cuando podía también. Coño, y él cogía los sábados por la mañana, los domingos los dejaba libres y de 9 a 12 pues se dedicaba a hacer cositas de manualidades por ahí por el pueblo. Decías, pues hoy he arreglado una ducha, tal, he sacado 60 euros. Coño, pues, hostia, este fin de semana, esta semana ya has ingresado 60 euros más. A lo mejor al fin de semana siguiente le salía una reparación de una puerta. Ostras, pues la reparación de la puerta han sido otros 40. Coño, pues ya te has juntado con 100 euros más. Ahora en vez de ganar 1.100 ya estás ganando 1.200 euros. Tú preocúpate por hacerte conocido, por moverte, porque el pueblo te conozca y dedica ese pequeño espacio, ese sábado, pues a lo mejor 2 horas, 3 horas. Al final, la parte positiva de que eres tú la persona que genera el proyecto, de que genera esas oportunidades, es que te puedes organizar como tú quieras. Mm. Te pones de acuerdo con el cliente, seguro que al cliente no le importa, decir, pues paso tal día, ya está. Oye, que si te importa, pues a otro cliente, si es que no hay ningún problema en esto. No somos nosotros esclavos de los clientes, ni mucho menos. Hay que estar al servicio, pero también con un poco de que nosotros también somos personas y tenemos que vivir, ¿no? Entonces se lo organizaba de esa manera y los sábados, oye, pues por las mañanas, en vez de estar, pues, en su casa, pues, haciendo X cosas, pues priorizaba esto, ese ingreso extra, que le daba bien, pues luego se lo gastaba, ya ves tú, se lo gastaba en salir a comer, en tomarse unas cervezas, porque el hombre no quería para otra cosa, pero es fantástico, es que es fantástico. Al final, pues se trata de eso, de organizar, de encajar las piezas y ver cómo encajan y generar ese ingreso extra Pues que nos viene fíjate, bien y que salir a pues, por eso comer, hacemos. tomar una cerveza, eso también es una inversión, porque Ujú. también lo necesitamos. Correcto, bastante. Despejar la cabeza. Claro, no todo va a ser trabajar y pagar y todo esto. Al final también necesitamos invertir en nosotros. De hecho, es la mayor inversión que podemos hacer, invertir en nosotros, invertir.
pues en nuestro disfrute y también invertir lo que comentábamos antes, ¿no? En ser una persona más completa, en formarte y bueno, en convertirte en la persona que tú quieres. Ahí hay un camino que hay que recorrer y no se hace tumbado en el sofá. Correcto. Se puede hacer también, Sí, escuchando sí, sí. audiolibros, pero es más lento también, te digo. Sí, sobre todo si estás escuchando el audiolibro tumbado en el sofá, que estás ahí medio que estoy aquí, medio que estoy en otro sitio, durmiendo, pues a lo mejor se hace un poco más cuesta arriba el Mm, tema. Pero sí, también también es una forma de invertir. Y es bastante interesante, pero sí que es cierto que es tener esa mentalidad. De decir, no solo recorto, sino que también aumento. Esto al final en las empresas, cuando lo aprendes, como que se ve muy claro. En la economía personal o familiar ya no se ve tan claro. En las empresas lo ves. Oye, quiero aumentar el beneficio, ¿qué hago? Pues recorto por abajo y aumento por arriba. Entonces automáticamente aumento mi margen de beneficio. mm. Pero como que en la economía personal esto no se ve tan claro y está bien que lo traigamos porque, oye, si alguien no ha sido consciente, no ha caído en el detalle, pues bueno, pues se ha encontrado en este vídeo y ahora puede ser que lo tenga un poco más claro y que pueda darle pues alguna pensada a cualquier cosa en la que sea bueno o sea buena, que pueda ayudarle a aumentar sus ingresos. Claro que sí, al final hay que probar cosas. Exacto. Pues yo creo que por aquí lo podemos ir dejando. ¿Mm? Hemos tenido una conversación interesante y ha ido para rato. Además, hemos encadenado dos cosas similares, porque al final todo aquí con el dinero es muy parecido entre sí, está todo muy relacionado y al final esto lo sacaremos en otro podcast. Todo tiene que ver con un núcleo. Vamos a dejarlo por aquí para que la gente lo disfrute, haga sus conclusiones, llegue a sus reflexiones. Si nos quieren dejar algún comentario, pues nosotros encantados de leerlos, tanto los que nos quieran y les guste y conecten con nuestra filosofía, como los haters que nos quieran contestar, también les invito, que a mí esto me encanta. A veces Bueno, los de haters hecho, nos pueden dejar ideas aquí abajo de cómo sí, generar más dinero. Eso puede ayudar a mucha sí, gente. también. O incluso de cosas en las que también quieran ver nuestro punto de vista con Claro, respecto al dinero, con respecto a noticias o con respecto a cosas. No tendríamos ningún problema. Si nos quieren dejar alguna idea de, oye, pues hablar de esto, pues, encantado. claro que sí. Todo lo que sea hablar, no hay problema. Pues nada, hasta aquí nos despedimos. Gracias por escucharnos, gracias por estar al otro lado. Gracias, Maribel, por compartir este ratico juntos. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.